Primer libro de Reyes, capítulo 16. La palabra del Señor llegó entonces a Jehú, hijo de Hananí, contra Baasá en estos términos: Yo te levanté del polvo y te constituí jefe de mi pueblo Israel. Pero tú has seguido el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome así con sus pecados. Por eso voy a barrer hasta los últimos restos de Baasá y de su casa, y dejaré tu casa como la de Jeroboam, hijo de Nebat. Al de la familia de Baasá que muera en la ciudad, lo comerán los perros, y al que muera en descampado, lo comerán las aves del cielo. El resto de los hechos de Baasá y todo lo que él hizo, así como su valentía, ¿no está escrito todo eso en el libro de los anales de los reyes de Israel? Baasá se fue a descansar con sus padres y fue sepultado en Tirsá. Su hijo Elá reinó en lugar de él. Además, por medio del profeta Jehú, hijo de Hananí, la palabra del Señor fue dirigida a Baasá y a su casa por todo el mal que éste había hecho a los ojos del Señor, provocando su indignación con la obra de sus manos, hasta el punto de llegar a ser como la casa de Jeroboam, y también por haber exterminado su estirpe. El 26º año de Asá, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel Elá, hijo de Baasá, y reinó 2 años en Tirsá. Su servidor Simri, jefe de media división de los carros de guerra, conspiró contra él. Y mientras Elá estaba en Tirsá, bebiendo hasta embriagarse en casa de Arsá, el mayordomo de palacio, entró Simri, lo hirió de muerte y reinó en lugar de él. Era el 27º año de Asá, rey de Judá. Apenas se proclamó rey y se sentó en su trono, él acabó con toda la casa de Baasá, sin dejarle ningún varón, ni parientes cercanos, ni amigos. Simri exterminó a toda la casa de Baasá, conforme a la palabra que el Señor había pronunciado contra él por medio del profeta Jehú. A causa de todos los pecados que Baasá y su hijo Elá habían cometido y habían hecho cometer a Israel, provocando con sus ídolos vanos la indignación del Señor, el Dios de Israel. El resto de los hechos de Elá y todo lo que él hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? El 27º año de Asá, rey de Judá, comenzó a reinar Simri, y reinó 7 días en Tirsá. Mientras tanto, el ejército estaba acampado contra Gibetón, que pertenecía a los filisteos. Cuando el ejército acampado oyó decir: Simri ha tramado una conspiración e incluso ha matado al rey. Ese mismo día, en el campamento, todo Israel proclamó rey de Israel a Omri, el jefe del ejército. Omri y todo Israel con él subieron de Gibetón y sitiaron a Tirsá. Cuando Simri vio que la ciudad era tomada, entró en el torreón del palacio real, prendió fuego al palacio y así murió. Esto sucedió por el pecado que había cometido, haciendo lo que es malo a los ojos del Señor, siguiendo el camino de Jeroboam y persistiendo en el pecado que éste había cometido al hacer pecar a Israel. El resto de los hechos de Simri y la conspiración que él urdió, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Entonces el pueblo de Israel se dividió en dos. Una mitad del pueblo siguió a Tibní, hijo de Ginat, para hacerlo rey. La otra mitad, en cambio, siguió a Omri. Pero el partido de Omri prevaleció sobre los partidarios de Tibní, hijo de Ginat. Tibní murió y Omri
quedó como rey. El 31 año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó 12 años. Reinó 6 años en Tirsá, y luego le compró a Semer el monte de Samaria, por 2 talentos de plata. Levantó edificaciones en la montaña y vio la ciudad que había edificado el nombre de Samaria, por el nombre de Semer, el dueño del monte. Omri hizo lo que es malo a los ojos del Señor y obró peor aún que sus predecesores. Siguió en todo el camino de Jeroboam, hijo de Nebat, y persistió en los pecados con que él hizo pecar a Israel, provocando con sus ídolos vanos la indignación del Señor, el Dios de Israel. El resto de los hechos de Omri, todo lo que él hizo y las proezas que realizó, ¿no está escrito todo eso en el libro de los anales de los reyes de Israel? Omri se fue a descansar con sus padres y fue sepultado en Samaria. Su hijo Ahab reinó en lugar de él. Ahab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel el 38 año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel en Samaria durante 22 años. Ahab, hijo de Omri, hizo lo que es malo a los ojos del Señor, más que todos sus predecesores. Y como si no le hubiera bastado persistir en los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, tomó por esposa a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y se postró delante de él. Erigió además un altar a Baal en el templo que le había construido en Samaria. Ahab hizo también el poste sagrado y continuó provocando la indignación del Señor, el Dios de Israel, más que todos los reyes que lo habían precedido. En su tiempo, Hiel de Betel reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida de Abiram, su primogénito, y asentar las puertas le costó la vida de Segub, su hijo menor, conforme a la palabra que había pronunciado el Señor por medio de Josué, hijo de Nun.